Hoy revelaremos la verdad detrás de las drogas y la mente. Descubre qué ocurre dentro del cerebro de un adicto y por qué la adicción controla cada pensamiento. Cuando hablamos de drogas y de lo que ocurre en la mente de un adicto, no nos referimos únicamente a una cuestión de voluntad, de fuerza personal o de decisiones equivocadas. Lo que ocurre va mucho más allá de lo que los ojos pueden ver. El cerebro humano, con sus miles de millones de neuronas y sus conexiones químicas, es un terreno fértil para comprender por qué una persona puede caer atrapada en el ciclo de la adicción. No es simplemente alguien que quiere y no puede dejarlo, es un mecanismo biológico que va alterándose, reprogramándose poco a poco hasta que la droga se convierte en el eje central de la existencia. Imagínate el cerebro como una enorme ciudad llena de caminos, puentes y avenidas por donde circula la energía en forma de impulsos eléctricos y neurotransmisores. En condiciones normales, esas rutas mantienen un equilibrio. La dopamina nos da motivación y placer, la serotonina regula el ánimo, la noradrenalina nos activa, el GABA nos calma. Cada sustancia tiene su papel, y el sistema de recompensa del cerebro es como un delicado ecosistema que funciona cuando la vida nos ofrece recompensas naturales. Comer algo que disfrutamos, reír con un amigo, lograr un objetivo, sentir el calor de un abrazo. Todo eso estimula la dopamina en niveles saludables. Pero cuando aparece una droga, la ecuación cambia. Las drogas secuestran este sistema. Aumentan de manera artificial la liberación de dopamina en cantidades mucho mayores de las que el cerebro está diseñado para soportar. Esa primera experiencia puede sentirse como un golpe de euforia, como si todas las luces de la ciudad se encendieran al mismo tiempo, como si la vida misma cobrara un color distinto. Y ahí está el primer paso hacia el riesgo. El cerebro recuerda esa sensación y empieza a codificarla como algo que quiere repetir. En ese instante, la mente del adicto comienza a formarse. Porque aunque la primera vez parezca inofensiva, lo que en realidad ocurre es que el sistema de recompensa se altera, los receptores de dopamina comienzan a adaptarse y la percepción del placer natural disminuye. Comer, reír, descansar o disfrutar de una tarde soleada ya no producen el mismo efecto, porque ahora el cerebro compara todo con esa descarga artificial de placer que la droga le entregó. Es como si de repente hubieras probado un pastel extremadamente dulce, y a partir de ahí todo lo demás te pareciera insípido. El cerebro empieza a decir, quiero más de eso, solo eso me sirve. Y poco a poco, esa voz se va convirtiendo en una orden, en una necesidad. Lo fascinante y aterrador es que esta transformación ocurre sin que la persona lo note. Desde fuera parece alguien que disfruta de una sustancia, pero por dentro su sistema nervioso se está reconfigurando. Las neuronas dopaminérgicas, ubicadas en áreas como el área tegmental ventral y el núcleo accumbens, comienzan a disparar con una intensidad desproporcionada. El circuito prefrontal, encargado de la toma de decisiones y del autocontrol, empieza a perder fuerza frente al impulso del sistema límbico, que solo quiere repetir la experiencia. Es como si el cerebro racional, el que dice esto no me conviene, quedara silenciado, y la parte emocional y primitiva, la que busca placer inmediato, tomara el volante. Esto explica por qué alguien puede decir quiero dejarlo, y aún así, regresar una y otra vez. No es que mienta, es que su mente está siendo secuestrada. Imagina que intentas luchar contra una corriente que te arrastra con toda su fuerza, mientras tu cuerpo te dice que si dejas de luchar sentirás alivio. Así actúa la adicción. Primero seduce, después esclaviza, y al final obliga. Y lo más cruel es que cuanto más tiempo pasa, menos placer produce la droga y más dependencia genera. Lo que empezó como un exceso de dopamina pronto se convierte en un déficit. El cerebro, saturado, empieza a reducir sus receptores, y entonces la persona necesita más dosis para sentir lo mismo. El placer se desvanece, pero la necesidad permanece. Ya no se consume para disfrutar, sino para no sufrir. Y en ese punto surge el verdadero infierno mental, la abstinencia. Cuando el adicto no tiene acceso a la sustancia, el cerebro lo castiga con ansiedad, irritabilidad, depresión, insomnio, incluso dolor físico. Todo su sistema nervioso protesta porque ya no recibe lo que se convirtió en su motor artificial. Es como si la ciudad se quedara sin electricidad de golpe, y cada rincón quedara en penumbras, forzando a la persona a buscar desesperadamente esa chispa que devuelva la luz. Lo que muchos llaman antojo o craving no es solo un capricho, es el resultado de años de conexiones neuronales reconfiguradas para que todo gire alrededor de una sustancia. Si pudiéramos observar el cerebro en una máquina de resonancia mientras esto ocurre, veríamos cómo las áreas de recompensa se encienden con solo pensar en la droga, cómo la corteza prefrontal se debilita, cómo el hipocampo guarda recuerdos asociados al consumo como si fueran tesoros. Una canción, un lugar, una persona pueden disparar el deseo porque están vinculados con esa memoria de placer. Es un condicionamiento tan poderoso que, aunque la persona sepa que se destruye, aunque haya perdido familia, trabajo o salud, el impulso es más fuerte que la razón. Y aquí es donde muchos dicen es su culpa, pero la ciencia muestra algo distinto. Lo que ocurre en el cerebro de un adicto es una reprogramación involuntaria, un cambio en la arquitectura neuronal que convierte un hábito en una esclavitud. Y todo esto apenas es el inicio. Porque la adicción no solo altera el sistema de recompensa, también cambia la percepción de la realidad, afecta la memoria, distorsiona la motivación y transforma la identidad misma de la persona. Es un fenómeno que combina química, psicología y sociedad. Lo que parecía una simple decisión termina siendo un laberinto del que salir requiere mucho más que fuerza de voluntad. Y es aquí, en esta encrucijada, donde debemos profundizar para entender qué más ocurre en las profundidades de la mente de un adicto, como las drogas no solo alteran la química del placer, sino que modifican la manera en que se construye la personalidad, el control emocional y la relación con el mundo exterior. Cuando el cerebro de un adicto ha pasado esa primera etapa de alteración química, lo siguiente que ocurre es un deterioro progresivo de la manera en que interpreta sus emociones, sus recuerdos y hasta su propia identidad.
Porque las drogas no solo secuestran la dopamina, también interfieren con la amígdala, el hipocampo y la corteza prefrontal, que son estructuras clave para comprender el miedo, el aprendizaje y la toma de decisiones. Esto significa que, con el tiempo, no solo cambia lo que siente, sino también lo que recuerda y la manera en la que se relaciona consigo mismo. Imagina por un momento que tus recuerdos, esos que te sostienen como persona, se vuelven selectivos. El hipocampo, encargado de guardar experiencias, comienza a vincular lo mejor de la vida a la droga. Una fiesta no se recuerda como la música, la compañía o las risas, sino como el momento en que se consumió. Una conversación no queda grabada por lo que se habló, sino porque estuvo acompañada de un estímulo químico. Y así, poco a poco, la identidad se moldea alrededor de la sustancia. Ya no se es alguien que estudia, trabaja o ama, se es alguien que consume, que busca consumir o que recuerda consumir. Y esa es una de las trampas más devastadoras. La droga se mete en la memoria como si fuera parte de la biografía personal. La amígdala, por su parte, empieza a reaccionar con hipersensibilidad. Este núcleo cerebral, que regula el miedo y las emociones intensas, se altera cuando el cerebro está constantemente bajo la influencia de sustancias. Por eso un adicto puede vivir con ansiedad permanente, con ataques de pánico, con paranoia o con una tristeza insoportable cuando no está bajo el efecto. La droga crea la falsa promesa de calmar esos estados, pero en realidad es ella misma la que los provoca. Es un círculo sin salida, genera el problema y se disfraza de solución. La corteza prefrontal, el área que nos permite planear, pensar en el futuro, controlar impulsos, es una de las más dañadas. El adicto pierde la capacidad de evaluar consecuencias a largo plazo. Su mente se reduce al presente inmediato. Necesito consumir, necesito aliviar esta sensación, necesito apagar este vacío. Y al hacerlo, destruye trabajos, relaciones, sueños, proyectos, pero en ese momento la prioridad es solo una. Esa parte racional que debería decir esto me hunde queda desconectada, y la emoción primaria toma el mando. Es como si el piloto automático estuviera siempre configurado para buscar la sustancia. Todo este desbalance emocional se refleja en la vida cotidiana. La persona que antes disfrutaba de cosas simples empieza a sentirse vacía. Nada tiene sentido si no está ligado al consumo. El cerebro, programado para asociar placer con la droga, deja de responder ante otras fuentes de bienestar. Se pierde la motivación por el arte, el deporte, el amor, la amistad. Incluso los vínculos afectivos más fuertes se deterioran, porque la droga ocupa el lugar central que antes tenían las personas. Un adicto no rechaza a sus seres queridos por maldad, sino porque su cerebro ya no los percibe como prioritarios frente a la sustancia. Y aquí aparece otro aspecto profundo, la construcción de la identidad. ¿Quién soy yo cuando mi vida gira en torno a consumir? Muchos adictos describen una sensación de vacío, de pérdida de sí mismos, como si estuvieran habitando un cuerpo que actúa sin su permiso. Esto ocurre porque el yo, esa narrativa interna que nos hace sentir coherentes, se fragmenta bajo el dominio de la droga. Un día prometen dejarlo, al siguiente vuelven a hacerlo. Un día dicen amarse, al otro se castigan con exceso. Esa contradicción constante va rompiendo la autoestima, porque el adicto empieza a verse como débil, como indigno, como alguien que no merece ser amado ni respetado. Este deterioro emocional alimenta la necesidad de seguir consumiendo. La droga ya no es solo placer, es también anestesia contra la culpa, contra la vergüenza, contra la tristeza. Cada vez que aparece un sentimiento doloroso, la mente recurre a la sustancia como un atajo. Y mientras más se usa ese atajo, menos capacidad queda para enfrentar la vida sin él. El cerebro olvida cómo regularse de manera natural. La serotonina deja de estabilizar el ánimo, la dopamina natural se apaga, y la persona se vuelve completamente dependiente de un estímulo externo. Pero lo más impactante es cómo la adicción modifica la percepción de la realidad. El mundo comienza a dividirse en dos, lo que tiene que ver con la droga y lo que no. Todo lo que no, se vuelve gris, aburrido, insoportable. Todo lo que sí, brilla con intensidad aunque esté destruyendo la vida. Es como usar unas gafas que distorsionan los colores. Lo sano parece apagado, lo destructivo parece atractivo. Esa distorsión no es una metáfora, es un hecho neurológico. Los patrones de activación cerebral en un adicto muestran cómo estímulos relacionados con la droga generan respuestas intensas, mientras que estímulos naturales apenas provocan movimiento. Y en este escenario, la sociedad suele cometer un error, juzgar sin comprender. Se ve al adicto como alguien que no quiere salir, cuando en realidad está atrapado en un sistema biológico que lo domina. La culpa, el rechazo y el estigma refuerzan la idea de que está solo, de que no vale, y eso aumenta la necesidad de refugiarse en lo único que calma, la droga. La mente se encierra en una prisión invisible donde la llave parece estar siempre del lado equivocado. La dependencia se convierte entonces en una lucha constante entre lo que la persona quiere y lo que su cerebro le exige. Imagina vivir todos los días con una voz interna que no se calla, que repite sin cesar consume, consume, consume. Esa voz no es imaginación, es el sistema nervioso reclamando su dosis. Y mientras esa batalla ocurre dentro, la vida exterior se derrumba. Relaciones rotas, trabajos perdidos, salud deteriorada, todo como consecuencia de una maquinaria cerebral que fue hackeada. Y aún falta hablar de algo más oscuro, como esta alteración emocional y de identidad lleva a cambios en la conducta, en la forma de relacionarse con el mundo, en la capacidad de empatía y en el riesgo de caer en situaciones de violencia o autodestrucción. Porque lo que empieza como un cambio químico se expande como un virus que toca todas las dimensiones de la vida, y convierte al adicto en alguien que ya no se reconoce en el espejo, alguien que siente que perdió el control sobre sí mismo. Cuando la adicción se adentra en la mente y la identidad comienza a fragmentarse, el siguiente paso inevitable se refleja en la conducta.
El comportamiento del adicto deja de responder a la lógica cotidiana y empieza a obedecer a una urgencia biológica disfrazada de deseo. Lo que antes era una persona con proyectos, responsabilidades y vínculos, se va transformando en alguien cuya vida se organiza alrededor de conseguir, consumir y sobrevivir a los efectos de la sustancia. No se trata de una decisión consciente de dejar todo atrás, sino de un desplazamiento de prioridades impuesto por un cerebro reconfigurado. El primer cambio visible suele ser la pérdida de control. La persona intenta poner límites, solo los fines de semana, solo una vez más, solo en esta ocasión especial. Pero esas promesas se rompen con rapidez, porque el circuito de recompensa no obedece al discurso racional. Así comienzan las excusas, las mentiras, las ausencias. El adicto no miente porque disfrute del engaño, miente porque su supervivencia percibida depende de ello. La mente justifica cada acto con narrativas que, aunque suenen absurdas desde fuera, tienen sentido dentro de su lógica alterada. Lo necesito para concentrarme, me calma la ansiedad, sin esto no puedo funcionar. La conducta se adapta a esa necesidad, y cada día se cruza un límite más. Después aparecen los cambios en la relación con los demás. La empatía, esa capacidad de ponernos en el lugar del otro, se debilita. El cerebro del adicto, enfocado en la sustancia, relega las necesidades ajenas a un segundo plano. Puede parecer frío, egoísta, incluso cruel, pero lo que ocurre es que la droga ocupa el lugar de lo que antes eran sus vínculos afectivos. En lugar de pensar en el bienestar de un hijo, de una pareja o de un amigo, la mente piensa en la próxima dosis. Y esa sustitución genera rupturas profundas, discusiones, alejamientos. El entorno sufre y el adicto también, pero la fuerza del impulso es mayor que el deseo de conservar relaciones. Este cambio de conducta no se limita al entorno familiar. En lo laboral o académico, la capacidad de sostener compromisos desaparece. Llegar tarde, faltar, rendir menos, todo se vuelve habitual. La motivación se agota porque ninguna recompensa externa compite con el efecto de la droga. Lo que para otros es una meta valiosa, un ascenso, una graduación, un proyecto cumplido, para el adicto se vuelve insignificante frente a la necesidad inmediata. Y poco a poco, el mundo laboral y social se derrumba, reforzando la idea de que la única compañía estable es la sustancia. Con el tiempo, la búsqueda desesperada lleva a conductas cada vez más extremas. El cerebro, en su urgencia por obtener lo que cree que necesita, empuja a la persona a riesgos que nunca hubiera imaginado. Robar, endeudarse, exponerse a peligros, relacionarse con ambientes violentos o destructivos. Todo con tal de mantener encendido ese circuito artificial. No se trata de maldad, sino de supervivencia malinterpretada. El cerebro ya no diferencia entre comer para no morir y consumir para no caer en abstinencia. En ambos casos, la sensación interna es de vida o muerte. Pero lo más destructivo es cómo la conducta adictiva alimenta la autoimagen negativa. Cada vez que un adicto actúa en contra de sus propios valores, engaña, lastima, roba, se pone en riesgo, siente que pierde un pedazo de sí mismo. Esa vergüenza lo hunde más, y paradójicamente, lo empuja a buscar la droga para anestesiar el dolor de haber fallado. Es un círculo sin salida, la sustancia provoca el acto genera culpa, la culpa impulsa a consumir más. Así, el comportamiento deja de ser una elección libre y se convierte en una cadena de reacciones automáticas. La sociedad observa esos actos y suele etiquetar al adicto como delincuente, irresponsable o peligroso. Y aunque muchos de esos comportamientos puedan ser dañinos, lo que no se ve es el trasfondo neurológico que lo sostiene. El cerebro ha perdido su equilibrio, el yo se ha fragmentado, y lo que vemos como decisiones son en realidad compulsiones disfrazadas. Esa compulsión puede llevar incluso a conductas autodestructivas extremas, accidentes, sobredosis, intentos de suicidio. Porque llega un punto en que el adicto ya no consume para vivir, consume para dejar de sentir que muere por dentro. Y aquí aparece una dimensión aún más oscura, la adicción como prisión psicológica. El comportamiento se vuelve predecible, repetitivo, monótono. La vida se reduce a un solo guión: buscar, consumir, recuperarse, repetir. Días, meses, años. La droga elimina la capacidad de sorpresa, de creatividad, de exploración. Incluso las conductas más arriesgadas se sienten rutinarias, porque todo gira en torno a lo mismo. Es como si la persona estuviera atrapada en una rueda de hámster, corriendo sin descanso hacia ningún lugar, pero convencida de que es lo único posible. Lo trágico es que esta prisión no solo afecta al presente, sino también a la visión del futuro. El cerebro adicto ya no imagina proyectos a largo plazo, ya no sueña con lo que vendrá. El futuro se reduce a la próxima dosis, a la próxima oportunidad de consumir. La mente deja de visualizar metas, y sin metas la vida pierde dirección. Esa ausencia de futuro alimenta la desesperanza, y la desesperanza fortalece la dependencia. Porque si no hay nada más allá, ¿qué sentido tiene intentar salir? Y sin embargo, dentro de toda esta oscuridad, siempre queda una chispa de conciencia. Muchos adictos, incluso en los momentos más críticos, tienen destellos de lucidez en los que se dan cuenta de su situación. Pueden mirar a un ser querido y sentir culpa, pueden mirarse al espejo y reconocer que no se reconocen. Esos instantes son breves, pero muestran que bajo la maquinaria de la adicción todavía hay una persona que quiere salir, que quiere recuperar su vida. Esa chispa, aunque pequeña, es lo que mantiene abierta la posibilidad de recuperación. Pero para que esa chispa se convierta en fuego, es necesario comprender que el comportamiento no se cambia con simples consejos o con reproches, sino con un abordaje profundo que entienda lo que ocurre en el cerebro, en las emociones y en la vida de un adicto.
Y aquí es donde debemos avanzar un paso más, porque la conducta no se sostiene sola. Detrás de ella están las redes sociales, los contextos, los ambientes que refuerzan la adicción. Comprender el cerebro y la mente es clave, pero también lo es entender cómo la sociedad y los vínculos contribuyen a mantener vivo el ciclo. Porque la adicción no se desarrolla en el vacío, necesita escenarios, personas, entornos que se convierten en disparadores constantes. Y en ese terreno social es donde la adicción encuentra el combustible que le permite seguir ardiendo. La adicción, aunque nace en el cerebro y se manifiesta en la conducta, no se sostiene de manera aislada. El entorno social actúa como un espejo y a la vez como un combustible que refuerza cada ciclo. Ningún adicto vive en el vacío. Siempre hay un contexto, personas, espacios, recuerdos y presiones que se convierten en disparadores. Por eso, comprender lo que pasa en la mente de un adicto exige mirar más allá de su química cerebral y observar la red que lo rodea. Desde los primeros consumos, la influencia del grupo es determinante. Muchas personas prueban una sustancia no porque lo deseen realmente, sino porque forman parte de un círculo en el que la presión, la curiosidad o la necesidad de pertenecer pesan más que el instinto de protección. El cerebro humano está programado para buscar aceptación, y cuando esa aceptación se vincula con la droga, la conexión se vuelve más fuerte que cualquier advertencia racional. La dopamina liberada por la sustancia se mezcla con la dopamina social, la que sentimos al ser incluidos, y así la experiencia inicial queda marcada como algo placentero no solo por la química, sino también por el vínculo. Ese vínculo se transforma con el tiempo en una red de hábitos compartidos. Lugares, rituales, horarios, amistades, todo gira alrededor del consumo. El entorno social se convierte en una extensión del cerebro adicto. Cuando alguien intenta dejarlo, no solo lucha contra la sustancia, también contra las rutinas y las personas que le recuerdan quién era mientras consumía. Basta un mensaje, un reencuentro, un lugar específico para reactivar el deseo. Es un condicionamiento clásico. Igual que el perro de Pavlov salivaba al escuchar la campana, el adicto siente la urgencia al reencontrarse con los estímulos que rodeaban la droga. La familia, que debería ser refugio, a veces se transforma en un campo de batalla. Muchos seres queridos no entienden lo que ocurre y creen que todo se reduce a voluntad. Con reproches, gritos o castigos intentan corregir lo que en realidad es un proceso neurológico complejo. El adicto, sintiéndose incomprendido, se aísla o se hunde más en la sustancia. Otras veces ocurre lo contrario. La familia, en un intento de ayudar, encubre, protege, presta dinero, soluciona problemas, sin darse cuenta de que alimenta el ciclo. Así nace la codependencia, una dinámica en la que tanto el adicto como quienes lo rodean quedan atrapados en un baile destructivo donde todos pierden y todos sufren. La sociedad, por su parte, lanza un doble mensaje. Por un lado, promueve el consumo a través de la normalización en fiestas, medios y publicidad indirecta. Por otro, estigmatiza a quien cae en la adicción. La mente del adicto recibe estas señales contradictorias. Consume para ser aceptado, pero si te hundes, serás rechazado. Esta paradoja refuerza la culpa, la vergüenza y el aislamiento. Y cuando alguien se siente señalado y excluido, lo más fácil es refugiarse en lo único que le da alivio inmediato. Así, la sociedad que critica es muchas veces la misma que empuja. El entorno también se manifiesta en los lugares de consumo. Un bar, una esquina, una casa específica, pueden transformarse en templos invisibles donde la droga reina. El adicto asocia esos espacios con placer y alivio, y solo entrar en ellos despierta el deseo. Incluso después de meses de abstinencia, basta con estar cerca de esos ambientes para que el cerebro vuelva a encenderse con intensidad. Es como si el entorno guardara la memoria de la adicción y se la devolviera cada vez que la persona lo pisa. No podemos olvidar los factores culturales. En algunos contextos, ciertas drogas se convierten en símbolos de poder, rebeldía o estatus. El joven que busca afirmarse, la persona que quiere escapar de la rutina, el trabajador que necesita rendir más, todos reciben mensajes culturales que presentan la droga como respuesta. Y en un mundo donde la inmediatez es un valor, donde se busca placer rápido y alivio instantáneo, la sustancia encaja como un producto más de consumo. El cerebro se acostumbra a resolver todo con un atajo, y lo difícil, lo lento, lo natural, pierde valor frente a lo químico. Lo social también afecta a nivel emocional. El rechazo, la discriminación, la falta de oportunidades, la violencia, la pobreza, son heridas que empujan a muchas personas hacia el consumo como una forma de anestesia. El cerebro, frente al dolor constante, encuentra en la droga una manera de sobrevivir. No es placer, es alivio. No es diversión, es escape. Y cuando el escape se vuelve hábito, la adicción se instala. Así, la mente del adicto no solo refleja sus decisiones personales, sino también las cicatrices de un entorno hostil. El círculo se cierra cuando el adicto, atrapado entre la sustancia y la sociedad, empieza a vivir en dos mundos paralelos. En uno, está la vida social que exige normalidad, trabajar, relacionarse, aparentar. En el otro, está la vida secreta del consumo, esconder, mentir, sobrevivir. Esa doble existencia desgasta la mente, genera ansiedad, paranoia, desconfianza. La persona siente que actúa un papel frente al mundo mientras su verdadero yo está dominado por la droga. Y cuanto más grande es la distancia entre esos dos mundos, más difícil se vuelve sostener la fachada. Llega un punto en el que el entorno social ya no es un simple acompañante, sino un juez. El adicto, señalado y aislado, empieza a perder contacto con quienes podrían ayudarlo. Sus amistades se reducen a compañeros de consumo, su familia se distancia, su comunidad lo expulsa. Y sin embargo, en ese mismo aislamiento, la droga se vuelve más fuerte que nunca.
La mente queda atrapada en una soledad que solo parece soportable bajo el efecto de la sustancia. Y aquí entramos en un aspecto decisivo. La forma en que el entorno social moldea la mente del adicto no solo refuerza su dependencia, también limita sus posibilidades de salida. Porque si cada intento de recuperar la vida se encuentra con rechazo, falta de apoyo y barreras constantes, la motivación se debilita. La mente necesita esperanza para reconstruirse, pero si el entorno no la ofrece, el adicto se aferra al único refugio conocido. Así, la adicción se revela no como un problema individual, sino como un fenómeno compartido. Cada recaída no ocurre en soledad, ocurre en un contexto. Cada conducta destructiva está alimentada por estímulos externos. Cada intento de recuperación depende tanto del cerebro como del ambiente. Y esta conexión íntima entre mente y sociedad hace que entender a un adicto sea mucho más complejo de lo que parece. Pero todavía hay una dimensión más profunda, una que conecta todas las anteriores, el impacto físico y neurológico de la adicción a largo plazo. Porque con el paso de los años, la sustancia no solo altera la química, las emociones, la conducta y los vínculos, también daña las estructuras cerebrales, el cuerpo entero y hasta la capacidad de pensar con claridad. Lo que empezó como un juego químico termina siendo una guerra contra la propia biología. Y es ahí donde veremos cómo el cerebro de un adicto cambia de manera irreversible si no se interviene a tiempo, cómo la mente empieza a deteriorarse y cómo la lucha por recuperar la cordura se vuelve cada vez más ardua. El deterioro físico y neurológico que produce la adicción con el paso del tiempo es quizá la cara más cruda de este proceso. Porque no se trata únicamente de un cerebro que busca placer o de una mente que se fragmenta, sino de un organismo completo que comienza a resentirse hasta en sus funciones más básicas. El cuerpo, que alguna vez fue capaz de adaptarse a los excesos, se va agotando bajo el peso constante de la sustancia. Y el cerebro, ese órgano que parecía tan plástico, empieza a mostrar cicatrices que no siempre se borran. Cada droga tiene efectos específicos, pero todas comparten un destino común, el desgaste. En el cerebro, las conexiones neuronales se deterioran. La sinapsis, esos pequeños puentes por donde viaja la información, se debilitan o mueren. El exceso de dopamina, de serotonina, de glutamato, termina siendo tóxico. El cerebro, intentando defenderse, reduce receptores, disminuye la sensibilidad, reorganiza circuitos. Pero en ese intento de equilibrarse, pierde parte de su capacidad de funcionar con normalidad. La memoria se afecta, la concentración se desvanece, la toma de decisiones se vuelve más errática. El adicto, con los años, ya no solo lucha contra el deseo de consumir, sino también contra un cerebro que ha perdido parte de su lucidez. Los estudios de neuroimagen muestran cómo ciertas áreas del cerebro de un adicto se ven literalmente apagadas. La corteza prefrontal, la encargada de la razón y el control, aparece con menos actividad. El sistema límbico, que regula las emociones, se enciende de manera caótica. Es un desequilibrio que convierte al cerebro en un campo de batalla, donde las áreas primitivas de búsqueda de placer dominan a las áreas racionales. Y lo más devastador es que, cuanto más tiempo se mantiene el consumo, más difícil es recuperar el equilibrio original. No se trata de un simple reinicio, el cerebro cambia de manera estructural. Este deterioro cerebral se refleja en la vida cotidiana con síntomas cada vez más visibles. El adicto puede olvidar conversaciones recientes, perder la noción del tiempo, confundir recuerdos. Puede pasar de la euforia al llanto en cuestión de minutos. Puede reaccionar con agresividad ante pequeños estímulos o caer en estados de apatía absoluta. Su mundo emocional se vuelve impredecible porque los circuitos que lo regulaban ya no responden como antes. Y mientras tanto, el cuerpo comienza también a reclamar su desgaste. El hígado, los riñones, los pulmones, el corazón, todos los órganos trabajan horas extra intentando procesar lo que entra una y otra vez. Las toxinas se acumulan, los tejidos se dañan. El corazón late más rápido, la presión se altera, el sistema inmune se debilita. Infecciones, enfermedades crónicas, deterioro físico general se convierten en la nueva realidad. Lo que alguna vez fue un escape se transforma en una condena que carcome poco a poco cada célula. Y en medio de todo este colapso, la mente del adicto empieza a percibir la vida con un filtro cada vez más oscuro. La depresión se vuelve más profunda, la ansiedad más insoportable, la desesperanza más constante. El placer que al inicio parecía infinito desaparece por completo, y en su lugar queda solo la necesidad de evitar el sufrimiento. Ya no se consume para sentir, se consume para no sentir. Es un punto en el que la adicción revela su verdadera cara, no es un exceso de placer, es una ausencia de vida. Lo más doloroso es que, incluso en este estado avanzado, el cerebro sigue pidiendo más. Aunque el cuerpo esté al borde del colapso, aunque la mente esté fragmentada, aunque la vida se haya reducido a ruinas, el sistema de recompensa continúa encendiendo alarmas que dicen busca, consume, repite. Es una paradoja cruel. Cuanto más destruye la droga, más la exige el cerebro. Y esa exigencia puede arrastrar a la persona a situaciones límite, sobredosis, intentos de suicidio, pérdida total de la autonomía. Pero incluso aquí, en el punto más oscuro, no todo está perdido. La neurociencia ha mostrado que el cerebro tiene una sorprendente capacidad de recuperación, siempre y cuando se interrumpa el ciclo. La plasticidad neuronal, aunque debilitada, no desaparece. Con tiempo, esfuerzo, acompañamiento y condiciones adecuadas, las conexiones pueden volver a fortalecerse, la corteza prefrontal puede recuperar parte de su actividad, el sistema emocional puede estabilizarse. No es un camino fácil ni rápido, pero es posible. Lo que ocurre en la mente de un adicto durante la recuperación es un proceso inverso al de la adicción, aunque mucho más arduo.
El cerebro tiene que reaprender a obtener placer de las cosas naturales, tiene que reconstruir la memoria sin asociarlas siempre al consumo, tiene que reconfigurar su identidad lejos de la sustancia. Cada día de abstinencia es una batalla en la que las conexiones viejas intentan imponerse y las nuevas intentan abrirse paso. Y en esa batalla, el entorno juega un papel crucial. Un ambiente de apoyo, comprensión y acompañamiento puede alimentar la chispa de recuperación, mientras que el rechazo y el estigma pueden apagarla. La mente del adicto, en fases crónicas, vive en un constante vaivén entre la desesperanza y el deseo de volver a empezar. Hay días en los que la voz interna que pide consumir parece invencible, y otros en los que aparece la certeza de que aún se puede reconstruir la vida. Ese vaivén es parte del proceso, porque el cerebro necesita tiempo para desaprender años de condicionamiento. Y lo que en un inicio parecía imposible, disfrutar de una comida, reír con un amigo, descansar sin necesidad de una sustancia, puede volver a sentirse real. La adicción, en su fase final, deja una huella imborrable en el cuerpo y en la mente. Pero también abre una puerta a una comprensión más profunda del ser humano. Porque entender lo que pasa en el cerebro de un adicto no es solo mirar la ciencia, es mirar la fragilidad y la fuerza de nuestra especie. Fragilidad, porque cualquiera puede caer atrapado en este ciclo. Fuerza, porque incluso desde lo más hondo, es posible volver a levantar la mirada. Y quizá lo más importante que revela todo este recorrido es que la adicción no es una historia de vicio, sino de sufrimiento. No es una elección libre y caprichosa, sino una cadena de cambios neurológicos, emocionales, sociales y físicos que atrapan a la persona en un laberinto. Comprender esto no significa justificar, significa abrir los ojos a la complejidad del problema. Porque solo entendiendo lo que realmente ocurre en el cerebro y en la mente de un adicto podemos empezar a tender puentes de salida, no de castigo. Al final, lo que pasa en la mente de un adicto es la demostración más clara de cómo el cerebro humano puede ser manipulado, reconfigurado y esclavizado por una sustancia externa. Pero también es la prueba de que dentro de esa mente, incluso en sus momentos más oscuros, siempre queda la posibilidad de reconstruir, de reaprender, de volver a conectar con la vida más allá de la droga. Y esa posibilidad, aunque pequeña, es la que mantiene viva la esperanza de que incluso después de tanto dolor, la luz puede volver a encenderse en la ciudad interior del cerebro.